La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos con feliz sábado en este día, séptimo día de la semana. Estamos contemplando la palabra del Señor tras una semana en la cual hemos recibido seguidamente por parte del Señor capítulos del libro de Daniel, varios capítulos, incluso en este día. Y entendemos que el Señor quiere que insistamos en entender lo que nadie podrá entender, sino solamente los entendidos del Señor. Los consejos secretos del Señor que ha puesto en el libro de Daniel, los planes que Él ha descrito desde el principio para describir el fin de la historia de este mundo. Es el único libro que hay en este mundo que describe el futuro de manera segura y clara. Solamente Dios puede hacer esto. Muchos buscan en muchos otros libros el futuro de este mundo. Satanás ha falsificado esta obra del Señor y este libro con un montón de libros de adivinación o de falsas profecías o de falsos profetas que mienten acerca del futuro del mundo. El único libro que es inspirado por Dios y que puede dar entendimiento acerca de el futuro es la Biblia. Es el único libro que puede dirigir nuestros pasos hacia la salvación segura de nuestros seres para un futuro eterno en un reino perfecto, en el cual también este mundo renovado será parte de este mundo, de este universo perfecto de Dios. Hemos avanzado en este año y medio en el entendimiento del libro Daniel y Apocalipsis. Recordemos que desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Señor nos ha hablado insistentemente acerca de este libro, de estos dos libros, y nos ha revelado cosas que nunca, jamás alguien se haya imaginado o haya interpretado en estos libros. Todos aquellos que no han escuchado los temas que han comenzado el año pasado, deben hacerlo si quieren comprender. La verdad se edifica poco a poco y en orden, así como siempre lo hemos dicho. No se puede saltar ninguna parte de la verdad porque luego quedará un hueco en el muro de la verdad, un hueco que podrá ser fatal para el entendimiento correcto. Esa es la manera como Satanás lleva a las personas en fanatismo, en algún tipo de fanatismo o de herejías, porque ellos no prestan atención a todo el carácter de Dios. Ellos se fijan en una cosa y llegan fanáticos.
no consideran que toda la palabra de Dios es importante. Pero aquellos que temblarán delante de la palabra de Dios, como dice la Biblia, estos serán hechos sabios en la comprensión de la verdad. Nadie puede por sí mismo entender la palabra de Dios, sino solamente aquellos que purifican sus vidas en la sangre del Cordero. Ellos son dirigidos por el Espíritu Santo para entender la palabra. Estamos en el día número 514 de la guerra entre el poder rojo y el poder de Dios, un representante del poder de Dios en este mundo, que es Ucrania, uno de los países que se han desprendido sin mano de la Unión Soviética, de este imperio, de esta montaña grande. Y no ha sido la única piedra desprendida, han habido otras 14 piedras, un total de 15 incluyendo Rusia actual, pero 14 piedras pequeñas se han desprendido de este monte tan grande en este mundo, que era la Unión Soviética. Hemos explicado en el tema anterior acerca de esto y hemos subrayado que el Señor es el que prepara sus piedras para destruir la obra de Satanás. El Señor lo hace con piedra, tal como antiguamente ha dado mandato a que las rameras sean matadas con piedras. Me parece que las rameras y sus cómplices. Pero esto era algo profético, algo que tenía que apuntar hacia la gran ramera, Babilonia, la grande, la que debe ser destruida con la piedra o con piedras. Hemos hablado en el tema pasado acerca de Ucrania y acerca de Taiwán como unas piedras preparadas por el Señor que han sido desprendidas sin mano en la caída de Unión Soviética y en su desintegración. No ha participado ningún ejército, es decir, ninguna mano del occidente. Todo ha sido por obra de Dios solamente. De igual manera con Taiwán se puede decir lo mismo, porque Taiwán se ha formado sin ayuda de algún ejército y el gobierno actual, que es el gobierno de China de antes de 1949, China demócrata, y ese gobierno ha sido forzado por el gobierno comunista a huir y a retirarse en esta fortaleza, digamos, en esta isla que se llama Taiwán. Creo que es el actual gobierno. El mismo que ha huido de China y ha huido del comunismo. Ha pasado lo mismo que ha pasado en la Edad Media Oscura acá en Europa, cuando los cristianos han huido en la tierra de los Estados Unidos, en la tierra de la libertad. Lo mismo ha pasado en el territorio de Asia, en China más exactamente. Y estos defensores de la verdad han huido y se han retirado en Taiwán. Por milagro de Dios, por providencia de Dios, Taiwán no ha sido atacada o atacado. Este país o esta isla no ha sido atacada por China hasta ahora, aunque pudiera haberlo hecho,
en el pasado, después de 1949, cuando se declaró la China comunista y el gobierno dictatorial de Mao Zedong, podía haberlo conquistado fácilmente, pero la providencia de Dios ha guardado, ha preservado este pequeño territorio, esta piedra pequeña en el sur de China, porque el propósito de Dios incluía a Taiwán en sus planes acerca del fin del mundo. Creo firmemente que Taiwán, tal como Ucrania, jugarán un papel muy importante en la historia futura del comunismo y de las dictaduras en Asia, tal como Ucrania ha sido elegida por Dios para castigar a Rusia, más bien a este gobierno criminal de Putin, y a destruir como una ramera con piedras este gobierno. De igual manera lo hará Taiwán en el futuro, probablemente. La profecía de Daniel 2 no dice que la estatua será destruida sin mano, sino dice que la piedra ha sido desprendida de la montaña sin mano. Y luego esta piedra ha golpeado la estatua. Entonces puede ser que el occidente tenga algún papel en la acción militar del futuro, pero toda esta caída de estas dictaduras que parecen eternas, parecen que nunca caerán, la caída será iniciada seguramente por estos países y no por alguna declaración de guerra por parte del occidente o por intervención del occidente para con China y para con Rusia. No, el inicio del conflicto contra el gobierno de Putin se ha iniciado sin la voluntad del occidente. Incluso el occidente ni siquiera ha dado alguna esperanza de victoria a Ucrania en primera instancia, sino que ha visto una derrota fácil. Pero el plan de Dios siempre es diferente del plan del hombre. Así que por la providencia de Dios todavía tenemos a una Ucrania enfrentando el segundo poder mundial, que es Rusia. Es un milagro que no puede ser explicado humanamente. Es un milagro solamente por providencia de Dios que ha podido Ucrania tener un tal presidente y un tal pueblo devoto y decidido en defender la libertad. Y también fue providencia de Dios que de esta vez el occidente se ha involucrado en ayudar a Ucrania. Ha sido movilizado todo el occidente para ayudar con algo a Ucrania. De toda parte, de todos los países han ido personas civiles para luchar. También los gobiernos han dado armas, municiones, han entrenado las tropas de Ucrania. Parece ser que la mano de Dios ha movilizado todo el mundo. No es lo mismo lo que ha pasado en el primer ataque de Putin contra Ucrania, cuando tomó Crimea.
y cuando tomó partes del este de Ucrania. En aquellos años, después de 2014, el occidente no se ha involucrado. Vemos claramente que ha sido en el plan de Dios que de esta vez se involucrara el occidente. De esta vez ha llegado el fin del tiempo de este gobierno. Se ha cumplido el tiempo en el cual Dios tiene que castigar este gobierno criminal que ha matado a lo mejor millones de personas por la voluntad de un solo hombre, el segundo Stalin, que es Putin, un criminal notorio y un ladrón, así como hemos visto en los documentales que hemos publicado últimamente, que Putin se ha enriquecido por robar, y la única manera de Putin de hacer negocio, decía este hombre que lo conocía muy de cerca, es la de robar. Putin es uno de los dos o de los varios dictadores de Asia que son cumplimiento de esta ramera de Babilonia, la ramera que quiere enriquecerse, que está llena de joyas y de la sangre de los santos. La principal ramera siendo China, claramente, siendo este gobierno de Xi Jinping, y esa capital que tiene China y que quiere hacer que sea la más grande del mundo. Entonces, en este sábado vamos a entrar más profundamente, un poco más profundamente en el entendimiento de Daniel capítulo 11, ya que este es el propósito de Dios con aquellos que lo entenderán todo. Y si este capítulo será comprendido, significa que ha llegado el fin del mundo, porque solamente en el fin mismo del mundo se podrá comprender este capítulo. Y este libro de Daniel, pero especialmente los últimos 2 o 3 capítulos, que son una sola visión. Entonces, hemos recibido a lo largo de este año y medio muchos indicios. Nunca hemos tratado de hablar directamente de Daniel 11 porque sabíamos que todavía no había llegado el tiempo y a lo mejor ni ahora ha llegado el tiempo de hablar versículo por versículo, pero indagaremos algunas cosas, daremos algunos indicios, hablaremos de algunas cosas que el Señor ha revelado y veremos cómo el conocimiento aumenta por la providencia de Dios acerca del libro de Daniel y Daniel 11 en especial. En Daniel capítulo 8 hemos explicado nosotros que desde el versículo 23 se habla de aquel rey altivo de rostro y entendido en enigmas, cuyo poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará. Destruirá
muchos y al pueblo de los santos. Y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. La misma expresión, mas sin mano será quebrantado. Hemos explicado nosotros que estas palabras son para el fin del mundo, son para este gobierno de Jinping de manera especial. Este Jinping que tiene el plan de prosperidad para todos, el plan de conquistar el mundo con su sagacidad y con su engaño, ya que todos los tratos que propone a los gobiernos del mundo esconden detrás un engaño y un deseo de aprovecharse de la debilidad de estos países y hacerlos subyugue, o como decir, hacerlos en cierta manera esclavos de ellos, así como ha conseguido con bastantes países hasta ahora que no han podido pagar sus deudas a China, y entonces han tenido que dar a China partes de su tierra, especialmente puertos que han concedido o han dado a China por 99 años o 50 años. Es más que suficiente para los planes de China que tiene. Y muchos países han caído en esta trampa china en todo este periodo de la nueva ruta de la seda. Espero que todos han podido escuchar con atención y reescuchar estos documentales, estos siete documentales por lo menos, para entender el plan de China. A lo mejor muchos se preguntan qué tiene que ver esto con la profecía de la Biblia, qué tiene que ver esto con el fin del mundo, qué tiene que ver una situación económica o comercial con el fin del mundo. Pues hoy vamos a aprender algo acerca de las profecías de Daniel. Vamos a aprender que la parte económica tiene mucho que ver con el fin del mundo. Vamos a leer algunos versículos en Daniel capítulo 11. Y luego vamos a leer algunos artículos para que nuestros ojos se abran más y más acerca de estos asuntos. Vamos a leer el versículo 7. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá con ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos, y predominará. Notamos el lenguaje de guerra que tenemos aquí. Vamos a leer otro versículo. El versículo 10. Mas los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán a gran priesa e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Vamos a leer el versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que primero, y a cabo del tiempo de años
es decir, al fin del tiempo, vendrá a gran priesa con grande ejército y con muchas riquezas. Este lenguaje es muy parecido al lenguaje de Daniel capítulo 8, con el versículo 24, que dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, prosperará y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con paz destruirá a muchos. Entonces, con paz y con prosperidad, dice que destruirá a muchos. Pero aquí en Daniel 11 dice que con ejército, con un gran ejército y con muchas riquezas destruirá a muchos. ¿Qué tiene que ver el gran ejército del versículo 13 con las muchas riquezas? ¿Qué tiene que ver en una guerra militar el ejército con las riquezas? Vamos a leer el versículo 25. El 25 dice así, y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y vamos a ver el último versículo, el quinto que vamos a leer por ahora, es el versículo 26, que dice, aún los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército se derramará y caerán muchos muertos. Hemos leído en 5 versículos distintos la palabra ejército. Y vamos a mirar en original. ¿Qué significa esta palabra? Si miramos en original, vemos que la palabra traducida ejército en BDB es definida como poder. Principalmente significa poder. Puede significar también eficiencia o riquezas. Y en último lugar puede significar ejército, pero con las dos posibilidades, ejército económico o ejército militar. Pero el significado principal de esta palabra, vamos a leerlo también en otro diccionario bíblico que se titula CWSD. Aquellos que tienen My Bible Sword o My Bible pueden tener la bendición de mirar en original hebreo las palabras y poder entender su significado. Aquí se esconden los secretos o las llaves de poder comprender muchas cosas que no se han comprendido hasta ahora en la Biblia. Y dice aquí que esta palabra es masculino y significa poder, riqueza, ejército. Poder, riqueza, ejército. Y ahora explica un poco este diccionario y dice, esta palabra tiene la idea básica de poder e influencia. Entonces, no es correcto traducir ejército. Esta palabra en realidad debe traducirse poder o influencia, o poder e influencia a la vez. Vamos a seguir leyendo en este diccionario. Se puede usar para hablar de poder
del pueblo o de caballos o de naciones. Vamos a leer un poco más adelante. En la Biblia, por ejemplo, aparece en el libro de Ruth 3:11 la misma palabra, hablando del carácter virtuoso de Ruth. Esta palabra se ha traducido con la palabra virtuoso, virtuosidad, en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, es la misma palabra, la mismita palabra que aquí se traduce ejército. Y significa, sin embargo, ser virtuoso. Y explica más. Este diccionario dice, esta idea de poder a menudo es usada para implicar una influencia financiera, es decir, económica, o una influencia de dinero, una influencia en la economía, o una influencia militar en ejército, o una influencia numérica de una gran compañía, pero el primer significado se refiere a una influencia económica, una influencia financiera. Entonces la palabra significa poder e influencia en primer lugar y se refiere a una influencia económica en primer lugar. Puede ser que en algunos versículos se refiera a poder militar también, pero por ahora tenemos que considerar que se refiere a una influencia económica, a un poder económico e influencia económica. Entonces, comprendemos por qué China tiene que ver con Daniel 11 de manera especial. Hemos presentado muchas pruebas, artículos, evidencias, donde hemos demostrado que China quiere llegar el poder principal económico y la influencia principal mundial de este mundo. China tiene en plan llegar hasta 2049 el poder principal en este mundo, creo que tanto económico como militar, ya que en 2049 cumple 100 años exactamente desde que se hizo comunista en 1949, pero está por ahora la principal economía y una economía emergente en este mundo que crece muy rápidamente y que hace negocios, según veremos las pruebas en adelante, con todos los reyes de la tierra, exactamente así como lo declara el libro de Apocalipsis. En realidad, los comerciantes principales de China son los gobiernos, son los presidentes, los gobiernos, porque China da dinero, ofrece mucho dinero, ofrece muchos proyectos gubernamentales de infraestructura para los países porque quiere edificar rutas para acelerar el comercio en esta ruta de la seda, y no solamente el comercio, seguramente. Si van a leer artículos del pasado de la antigua ruta de la seda, que ha sido el camino principal de negocios
en este mundo desde, digamos, los años 100 y pico antes de Cristo, y por mucho tiempo, por más de 1500 años, hasta el Imperio Otomano. Entonces tiene una historia milenaria de ser el principal negociante de este mundo. China y Roma se parecen mucho en sentido de que Roma también construía caminos. En toda parte construía caminos. Se conoce que construía caminos principalmente para los ejércitos y para los carros que tenía con ruedas. Pero recordamos el célebre dicho, todos los caminos llegan a Roma. Y eso no se refería solamente en lo que es la guerra y los ejércitos, sino económicamente. Económicamente hablando, Roma fue el centro, un centro principal comercial del mundo. El Imperio Romano era un imperio de comercio también, de comerciantes. Prácticamente Roma fue acá, en esta parte occidental del mundo, mientras que China fue allá en Asia, los centros del comercio. Y actualmente China repite la historia de Roma construyendo caminos, infraestructura de transporte, porque quiere que todos los caminos de comercios lleguen a su capital o a su país, lleguen en China. Este es claramente un carácter romano, un carácter que quiere dominar. El carácter de querer dominar, de querer tener poder, influencia, es un carácter satánico, es un carácter que no es de Dios. Dios es un Dios que sirve, es un Dios que trabaja para hacer felices a sus criaturas, para hacer prosperar y tener vida en abundancia a sus criaturas. Mientras que el poder humano es un poder que quiere dominar para aprovecharse, para robar riquezas, como dice acá. Vamos a leerlo en Daniel 11. Dice en el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Etiopía, por donde pasará. Entonces, ¿por dónde pasa este poder de China? Por los países que pasa, el plan de China es uno solo: apoderarse de los tesoros de los países, apoderarse de las riquezas y adquirir un mayor poder e influencia económica en el mundo y militar, porque China también quiere hacer bases militares a medida que avanza con su ruta de la seda y con los tratos, y a medida que mete a los países en trampa y les puede imponer condiciones debido a sus grandes deudas para con China.
en esta medida puede pedir a los gobiernos que les dejen a China construir bases militares. Vamos a entender por ahora no mucho acerca de este capítulo de Daniel 11, pero vamos a entender algo importante para comprender dónde estamos con la historia en este fin del mundo, para ver si es cierto lo que hemos presentado en tantos temas desde el comienzo de la guerra, donde hemos mostrado que no queda mucho tiempo, que los 70 años de China se han terminado y que la palabra de Dios para la ramera después de los 70 años es que será juzgada pronto. No dice cuánto tiempo, pero si han sido 70 años, entonces será mucho menos que eso. En los años que será dejada actuar como ramera y luego le vendrá su fin. Así que vamos a leer algunos versículos de acá del final del capítulo 11 para comprender dónde estamos con la historia. Vamos a notar que el Señor ha dejado en estos versículos un indicio o unos indicios literales para que su pueblo de esos últimos días pueda averiguar a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido esto, o para ver cuándo se cumplirá esto y saber de esta manera que la historia está en este mismo punto si se cumplen estos eventos descritos aquí. Como hemos visto, el libro de Apocalipsis es un libro mezclado entre palabras literales y palabras simbólicas. De igual manera, el libro de Daniel contiene símbolos. Hemos visto los animales, los metales y otros símbolos, pero contiene también palabras literales. Y vamos a interpretar por ahora que estos que vamos a leer son nombres literales, es decir, son territorios que aquí son nombrados, que actualmente a lo mejor algunas se llaman de otra manera, pero que se refiere a este país mismo, este territorio mismo actual. Y aquí dice así, vamos a leer desde el versículo 40. Empero al cabo del tiempo. Y estamos otra vez en las mismas palabras del versículo 13. En el versículo 13 dice, al cabo del tiempo vendrá gran priesa con grande ejército. Y ahora vamos a leer lo mismo, pero con otras palabras, con otras descripciones. Empero al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con él. Es decir, es una palabra que simboliza o significa lo que hacen dos animales de cuernos, como luchan uno con otro. Es decir, se acorneará con él. Esto hace referencia directamente al capítulo 8. No se refiere a las bestias salvajes que no tienen cuernos, excepto la cuarta que tiene 10 cuernos, pero estos dos, el carnero y el macho cabrío del Daniel capítulo 8,
son animales limpios, no son bestias salvajes, son animales limpios y veremos por qué, que tienen cuernos. Y aquí uno acornea al otro. Y aquí lo describe Daniel 11 diciendo que al cabo del tiempo el rey del sur se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. ¿No es así que a la primera vista esto parece una guerra militar? Habla de carros y gente de a caballo, navíos, que lo interpretamos directamente como siendo navíos de guerra, buques de guerra. Entrará por las tierras, se inundará y pasará. Pero podemos solo de esta vez interpretar que esto sea económico, por lo menos en primera instancia, en primera fase, que esto sea económico. Podemos interpretar que al cabo del tiempo, después de los 70 años, China actuará otra vez como ramera y hará un comercio con todos los reyes de la tierra, tratando de meterlos en trampa. ¿Sabían ustedes que los servicios secretos, vamos a decir los servicios secretos de Rusia, solo por dar un ejemplo, el antiguo KGB o el FSB actual, tenían como manera estándar de actuar para desacreditar a una persona política, usando de rameras o publicando grabaciones de estos personajes con mujeres en algún hotel. Esta es una acción estándar que la usaron por muchísimas veces con éxito, porque cuando aparece públicamente esta información, aunque no sea verdadera, esa persona queda comprometida ante el público. Esa misma técnica la usó Vladimir Putin muchas veces. Y es una manera de cómo son utilizadas las rameras. Así que el actuar de ramera, uno de los actuares de ramera, como anuncia la Biblia, que puede ser para China, es que China se meta en la cama con los presidentes del Occidente, simbólicamente, es decir, en los tratos, digamos, les ofrece tratos tentantes, les promete prosperidad, les promete todo lo que ellos quieren, los obliga a firmar, es decir, los obliga con la tentación tan buena, los induce a firmar estos tratos, y sin saber era una trampa, exactamente como pasa con estos políticos que han sido quitados de la escena y del poder, porque han sido grabados en situaciones de este tipo por cámaras ocultas y por mentes malvadas. De igual manera lo hace China, pero China lo hace ella misma siendo una ramera, es decir, el gobierno
siendo ramera, la ramera misma mete en trampa a todos estos presidentes. Ese actuar de China como negocios trampa es conocido, es bien conocido en el mundo. Muchos países han aprendido esto de otros países que desgraciadamente han mordido. Y han caído en la trampa y después de años y años han podido sentir el sabor amargo de haber creído una mentira. Tenemos varios lugares en la Biblia donde podemos ver el actuar de ramera y lo que ha costado esto a los que han caído en la trampa. Tenemos también esta metáfora usada por el Señor para describir el actuar de Israel apóstata. Y exactamente lo compara como una ramera que buscaba su trigo y su comida y su aceite. Entonces, vamos a seguir leyendo acá en Daniel 11, desde el versículo 40. Hemos visto que al fin del tiempo, comprendemos nosotros que es al fin de los 70 años de estar en anonimato o de estar sin actuar como ramera, para decir así, para China, que ella comenzará a actuar como ramera de esta manera malvada, de esta manera con intenciones de trampa, de esta manera KGBista, para decir así, de esta manera de comprometer a los países y de avanzar en la conquista del mundo de una manera de ramera, a manera de ramera, no a manera como los Estados Unidos o los países occidentales, sino a manera de robar y de mentir y de prometer mentiras a los países, porque China les promete mucho y luego con los años la gente ve que China no ha cumplido, que China se ha aprovechado de sus tierras, de sus bienes, y queda detrás una maldición. Hemos visto en estos documentales lo que hace China de estos tratos. Y aquí dice, versículo 41, y vendrá a la tierra deseable. Es gloriosa en original. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchos caerán. Son provincias, son tierras, muchas tierras caerán, mas éstas se escaparán de su mano. Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. De momento estos versículos nos interesan por hoy. Nos interesan para ver qué ha pasado en la nueva ruta de la seda
con estos territorios que aquí se nombran. Suponiendo que son nombres reales, porque el país de Egipto todavía existe, Libia, Etiopía, no existen más estos Edom, Moab y Amón, pero en su territorio actualmente hay un país que se llama Jordania. Así que vamos a mirar qué pasó con Jordania y qué pasó con estos otros países, porque Daniel 11 nos dice, en otras palabras, que cuando el país de Egipto caerá en esta trampa de la ruta de la seda, y Libia e Etiopía, y se quedarán sin sus tesoros, sin sus riquezas, entonces llegará el fin. Porque los siguientes 2 versículos hablan del fin. Vemos que apenas en el versículo 44 habla de matar, habla de destruir y matar. Pero hasta este versículo, los otros versículos se pueden interpretar como una guerra económica, como una conquista económica del mundo. Esto es evidente. Y cuando estudiaremos más ampliamente Daniel capítulo 11, veremos que los eventos anteriores en gran parte son eventos económicos, son una conquista económica. Los últimos 2 versículos de Daniel capítulo 11 hablan de destruir y matar a muchos y de llegar hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Y habiendo leído este final de este capítulo 11, volvemos al capítulo 8, y vamos a leer otra vez el final del 25. Mas sin mano será quebrantado. Y añade, y la visión de las tardes y las mañanas, es decir, las 2300 tardes y mañanas, está dicha, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, es decir, para muchos años. Esta visión es del fin. Y dice que China terminará también como Rusia, sin mano será quebrantada, por lo menos sin mano comenzará su caída. Debido a un error cometido por estos presidentes malvados. Notamos del pasado que esta es una característica importante de estos instrumentos de Satanás, como ha sido Hitler, por ejemplo. Hitler, por un error cometido, ha ido hacia su fin y ha tenido que morir. ¿Por qué se ha metido en una guerra cuando no ha sido advertido, pero ha cometido el error de entrar en una guerra sin estar completamente preparado? Putin ha cometido el error de pensar en su orgullo inmenso que Ucrania se iba a entregar rápidamente en sus manos sin necesidad de guerra. Así que por un error
que Dios lo ha permitido, Ucrania tiene la oportunidad de castigar a este poder malvado. Es claro que el castigo del poder malvado no es sin sufrimiento y sin dolor. Recordemos que en Génesis 3:15 dice que la serpiente te herirá el calcañar. Tú le aplastarás la cabeza, pero la serpiente te herirá el calcañar. Eso significa sufrimiento. Eso significa que estos países, esos poderes que Dios usará para castigar, también sufrirán. Como el Señor Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz, pero Él mismo sufrió. Pero la palabra de la Biblia dice que mejor es el fin que el principio. Mejor es el final que el principio. Es decir, vale la pena todo el sufrimiento para que el fin sea glorioso. Así que, más que seguro, habrá sufrimiento por parte de Ucrania, por parte de Taiwán. Pero el fin de ellos será glorioso. ¿Por qué el Señor ha necesitado usar un país tan pequeño como Ucrania? ¿Por qué el Señor necesita usar una pequeña isla como Taiwán para cumplir su propósito de castigar a China? ¿Por qué no lo hace por grandes poderes del occidente? Si miramos en la guerra entre David y Goliat, vemos que David ha sido usado por Dios por la cobardía del ejército y del rey de Israel. No hubiera habido necesidad de usar a David si este rey y este ejército hubiese sido íntegro de corazón. El Señor les hubiese dado la victoria, igual como le ha dado a David. Pero como estos armados, numerosos, poderosos de Israel, entrenados, son militares profesionales, no han podido tener la valentía de hacerlo, el Señor lo siguiente que va a hacer es escoger algo muy pequeño para gloriarse y para dar una victoria a una persona o a un país muy pequeño donde quede evidente que la victoria no viene por su inteligencia o por su poder grande, sino por providencia de Dios. Que todos puedan ver que la mano de Dios ha destruido este poder gigante por mano del pequeño. Así que Ucrania es usada por la cobardía del occidente y de los grandes gigantes del occidente. Tristemente se prevé lo mismo para Taiwán. Así que vamos a mirar en algunos artículos que vamos a dejar luego para que los lean más ampliamente los que quieren leer. En las fotos que van a ver debajo de esta publicación van a ver un mapa del mundo con China y con todos sus proyectos financiados
hasta finales de 2018. Y van a ver que en todo el mundo, todos los países, ha llegado China con sus proyectos. Vemos África como está casi enteramente llena de proyectos chinos. Vemos aquí Europa, parte de Europa occidental, que casi no había nada en 2018. Luego vemos un mapa con la figura 3, con los países de la Unión Europea adheridos a la nueva ruta de la seda. Y vamos a ver estos países de Europa del Este, no solamente del Este, porque tenemos Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Polonia, Hungría y otros países de Europa. Vemos cómo China ha llegado hasta en la tierra gloriosa, para decir así, en la tierra de la democracia, con su disfrazo, porque este es un disfrazo. Vamos a mirar luego otro mapa. La nueva ruta de la seda se expande por Europa y vemos las vías, es la infraestructura de transporte, las vías ferroviarias, las vías marítimas, y vemos ahí en la leyenda que hay algunos que son existentes, que son con colores más acentuados, y algunos que están en proyecto. Mira, tienen en proyecto atravesar Turquía y luego ir por Bulgaria. Esto era en 2018. Luego tenemos puertos realizados y puertos en proyecto, con este cuadradito de un azul más claro. Vamos a mirar luego otro mapa. Si vemos la ruta por tierra y la ruta por mar, es así como llegan los productos de China, y también por avión, pero por avión es más caro. Esta es la ruta principal. Estas dos son las rutas principales. Y luego tenemos un mapa donde podemos ver el Líbano. El Líbano dice aquí en Daniel 11. Vamos a ver dónde dice. El Líbano y Egipto y Etiopía no se escapan. Libia, Etiopía y Egipto no se escapan de este robo de China, de esta invasión de China. Entonces, Egipto, cuando veremos que en Egipto, en Líbano, y Etiopía, tenemos proyectos de la ruta de la seda, entendemos que se ha cumplido Daniel 11 hasta aquí. Pero tenemos que también ver los otros 3 territorios mencionados aquí, que hemos dicho que es uno solo hoy, es Jordania. Y cuando veremos que en Jordania se tiene intención de hacer algo, tenemos que saber que el fin está cerca, porque
Aquí dice que no se cumplirá, dice que se escaparán de su mano. Entonces, vamos a ver en esos artículos, por ejemplo, acerca del Líbano, dice así. El Líbano es nombrado la perla de la nueva ruta de la seda. La participación del Líbano en este tan esperado proceso debería ser obvia para todos, ya que comparte una importante frontera con Siria, alberga a 1,5 millones de refugiados sirios y también es un puerto vital para el Mediterráneo, lo que lo convierte en una piedra angular del desarrollo este-oeste. Al conectar esta zona de desarrollo emergente con África por medio del mar Mediterráneo, donde la iniciativa BRIC China se ha convertido en una fuerza líder de cambio y esperanza en los últimos años, el Líbano se encuentra entre las piedras angulares más estratégicas. El Líbano, que aquí dice que no se escapará. Este artículo, creo que es de 2020, aquí dice, los diseños para el ferrocarril que conecta el puerto de Trípoli del Líbano a través de Jordania. Noten, del Líbano, que es un país al norte de Israel, de la tierra de Israel que nosotros conocemos, del Líbano, de este país, puerto, tiene que atravesar por la derecha de Israel, es decir, por la derecha significa por el país de Jordania, Jordania que es el actual territorio de Edom, Moab y Amón. Edom, Moab y Amón. Y dice que estos se escaparán, es decir, no tiene que llegar China a hacer ningún camino por medio de Jordania. Y aquí dice así, los diseños para el ferrocarril que conecta el puerto de Trípoli del Líbano a través de Jordania y de ahí a través de Egipto crearían un nuevo y positivo ámbito de prosperidad que podría cambiar drásticamente las reglas de Oriente Medio y África para siempre. El 17 de junio de 2020, la Embajada de China publicó una oferta para extender los proyectos BRI al Líbano, con un moderno ferrocarril que conecta las ciudades costeras en el norte con Trípoli a través de Beirut y Naqoura en el sur. La Corporación Nacional de Maquinaria de China también ofreció la construcción de 3 nuevas plantas de energía de 700 megavatios cada una nueva red eléctrica nacional y la modernización de los puertos. Exactamente lo que más interesa a China. Entonces, lo que vemos aquí es que estamos muy cerca de que Jordania cayera en la trampa china. Y aquí leemos otra vez Daniel 11:41. Lo vamos a leer con los nombres actuales y dice así, y vendrá la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Jordania, porque Edom, Moab y Amón es Jordania. Jordania escapará de su mano, pero Jordania está en proyecto desde 2020. No hemos encontrado documento, no hemos tenido tiempo para buscar, para ver si se ha realizado algo, pero son unos artículos que vamos a publicar para leerlos más en detalle.
No podemos leer todo el artículo ahora. No ha sido hasta la adhesión de Italia que la Comisión Europea ha comenzado a dar una respuesta más contundente al creciente poder que está consiguiendo China en el viejo continente, gracias a los incentivos que suponen los préstamos y las inversiones en infraestructuras. Antes de Italia, la iniciativa ya contaba con participación de 13 países europeos, entre ellos Grecia, Portugal y un gran número de países del este. Estos han sido los primeros, los países del este. Y tenemos el mapa aquí con los países firmantes y con los países no firmantes de este memorándum de entendimiento con China. Vamos a ver otro artículo. Tenemos el artículo acerca de la perla de la ruta de la seda, que lo dejamos. La participación del Líbano en este tan esperado proceso debería ser obvia para todos. Los diseños para el ferrocarril que conecta el puerto de Trípoli del Líbano a través de Jordania y a través de Egipto crearían un nuevo positivo ámbito de prosperidad. El 17 de junio de 2020, la Embajada de China publicó una oferta para extender los proyectos BRI al Líbano, con un moderno ferrocarril que conecta las ciudades costeras en el norte con Trípoli a través de Beirut en Aqora. Hemos leído. El comunicado de prensa de la embajada declaró: la parte china está dispuesta a llevar a cabo una cooperación práctica de manera activa con la parte libanesa sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo en el marco del trabajo conjunto para construir la franja y la ruta. Palabras engañosas por parte de China. Sigue diciendo: China está comprometida con la cooperación con otras naciones, principalmente a través del papel de sus empresas. Dice que estas ofertas fueron aplaudidas por Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah del Líbano y socio en el gobierno de coalición. Hezbollah es un movimiento que es pro oriente, digamos, es pro dictadura, pro China, pro ruso. Dice que Nasrallah también ha abogado por liberar al Líbano del FMI, cuyos ajustes estructurales e inversiones cargadas de condicionalidad han provocado que la deuda del pequeño país se dispare a más de 170% de su PIB, sin ningún resultado positivo. ¿Por qué? Porque el Líbano, en vez de aceptar la oferta china, ha preferido aceptar la oferta del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Vamos a leer un poco más. Cabe señalar que el mismo día que China hizo pública su oferta, Washington impuso la Ley de Protección Civil Cesar para castigar a todos los que deseen comerciar con Siria, que en sí misma no solo ha aplastado aún más los gritos de Siria por la reconstrucción económica, sino que ha apuntado directamente al Líbano, que ve el 90% de los bienes sirios fluir a través de sus fronteras hacia el Mediterráneo. Sigue diciendo: cuando las delegaciones chinas dieron a conocer por primera vez su visión para extensión del BRI al Líbano, en marzo de 2019, noten la fecha porque el 2019
es el año cuando se cumplen los 70 años de China, y cuando China comienza otra vez actuando como ramera. Entonces, sigue diciendo, en la cual surgió la carretera árabe de Beirut a Damasco y el ferrocarril a China. El agente de Occidente, Saad Hariri, dijo que no, prefiriendo en cambio firmar un plan del FMI de 10.000 millones USD. Más de un año después no se construyó ni un ápice de infraestructura. Notamos aquí la providencia del Señor, porque el Señor ha dicho que el Líbano, aquí se trata del Líbano, ¿no? Líbano caerá en las manos de China, pero del Líbano querían construir una vía de tren por la tierra de Jordania. Entonces, dice que no ha aceptado la oferta china, que en vez de la oferta china ha aceptado la oferta del Occidente, el FMI. Y que no se ha construido durante un año, es decir, desde el 2019 hasta 2020, por lo menos no se ha construido nada de la ruta de la seda en su territorio. Y dice aquí, el secretario de Estado, Pompeo, jugó un papel importante para evitar que el Líbano se dirigiera hacia el este, como Nasrallah e incluso el presidente Aoun habían deseado. Cuando declaró en una conferencia de prensa en marzo de 2019, entre comillas, el Líbano y el pueblo libanés se enfrentan a una elección: avanzar valientemente como un país independiente y orgullosa nación, o permitir que las oscuras ambiciones de Irán y Hezbollah dicten su futuro. Notamos cómo los países se ven en este valle de decisión de escoger entre el Occidente y el Oriente. Claramente la oferta del Oriente es más tentante, pero es engañosa y el final será un sabor amargo, mientras que la oferta del Occidente por lo menos es transparente. No es tan fácil tampoco, pero es transparente. Y aquí dice, cuando se renovaron las ofertas chinas en junio de 2020, el secuaz de Pompeo, David Schenker, subsecretario de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, concedió una entrevista el 23 de junio en la que afirmó que Hezbollah no es una organización que busca reformas, sino una que vive de la corrupción. Schenker advirtió al Líbano que no cayera en la trampa de China y dijo que las demandas de Nasrallah de que el Líbano mire hacia el este eran aterradoras. Vemos que el Señor levanta voces en cada país para advertir. Sin entrar en una refutación prolongada del argumento de la trampa de la deuda de China, que en realidad es solo el efecto de los imperialistas occidentales que proyectan sus propias prácticas sucias en el BRI de China, es suficiente decir que es un mito al 100%. Un resumen general de las inversiones chinas en África, que son numéricamente similares a las inversiones estadounidenses, demuestra que la diferencia se encuentra completamente en la calidad
ya que China invierte de manera única en la construcción real, la fabricación e incluso la banca africana, prácticas estas que están prohibidas por parte de todos los imperialistas que solo desean usar África como un terreno de saqueo de recursos baratos y mano de obra aún más barata. Notamos las palabras llenas de enfado contra el occidente. Vamos a leer otra declaración de Hussein Askari, es un analista del Instituto BRICS de Suecia, que declaró: se está volviendo obvio que un país diminuto como el Líbano, pero plenamente soberano e independiente, puede romper la espalda de un imperio global optando por seguir el camino del progreso, de la soberanía nacional y de la cooperación internacional según el modelo de ganancia mutua que ofrece China. Esto no significa cortar todos los puentes hacia el occidente. Es necesario mantener a aquellos que están en el verdadero interés del Líbano y su pueblo. Si Estados Unidos y Europa desearán cambiar sus políticas y unirse a China para ofrecer al Líbano energía, transporte, agua e inversiones agroindustriales, el pueblo libanés y los líderes los tomarían con los brazos abiertos. Notamos el lenguaje engañado ya por China con la cual está escribiendo este artículo. Entonces, Líbano está a punto de caer, mientras hasta 2023 no ha caído. Pero lo que nos interesa más es acerca de Jordania. Jordania, este país a lo largo del Jordán, a la derecha del Jordán, que la Biblia dice que se escaparán. Bueno, escaparse de su mano puede significar dos cosas. O firman y luego se salen de alguna manera del acuerdo, o evitan firmar algún acuerdo. No hemos podido encontrar todavía algo acerca de Jordania que firmara algo, que haya firmado algo hasta ahora. Vamos a ver otro artículo. La nueva ruta de la seda y el juego de China en Oriente Medio, que es muy importante. De Oriente Medio trata Daniel capítulo 11 aquí. Las señales para reconocer el fin del mundo tienen que ver con el Oriente Medio. Porque el Oriente Medio es la barrera prácticamente entre el Occidente y el Oriente. Dice aquí, China se ha convertido en los últimos años en un jugador muy importante en el tablero del Oriente Medio. No es la primera vez que las poblaciones del Oriente Medio y los pueblos de Asia mantienen una relación cercana. Allá por el siglo XVIII después de Cristo, la dinastía Tang y los pueblos de religión musulmana comerciaban juntos e incluso participaban en la vida de la corte imperial, una de las más cosmopolitas de la historia. Fue con esta misma dinastía, la de los Tang, cuando China consolidó su papel en el comercio con la ruta de la seda. Las miras del gigante asiático sobre Oriente Medio están puestas sobre todo en las empresas energéticas de la zona. En 2015, China se convirtió en mayor importador de petróleo, con casi la mitad de su suministro proveniente de la zona de Oriente Medio. Dentro del top 15 de países exportadores de crudo a China,
Arabia Saudí está en el segundo puesto, Irak en el cuarto e Irán en el octavo. Oriente Medio representa más del 40% de las importaciones de petróleo de China. Y también la región es un proveedor clave de gas natural para el gigante asiático. Es por eso por lo que China depende y en los próximos años irá incrementando esta dependencia de la energía que estos países le proporcionan, ya que se prevé que el gigante asiático aumente drásticamente su consumo de energía. Es por eso por lo que el megaproyecto que Xi Jinping puso en marcha en 2013, conocido como la Ruta de la Seda o la Franja y la Ruta, One Belt, One Road en inglés, y bautizado como la nueva Ruta de la Seda, atravesará diversos países de la zona. Una destacada ruta estratégica tanto por vía marítima como terrestre para unir Asia, Europa y África con Oriente Medio. Por el momento, las relaciones de China con la región está centrada en los estados del Golfo, debido a su importancia en los mercados de la energía. El interés de China por esta región se vio expuesto en dos documentos que en 2015 y 2016 el gobierno chino hizo públicos. Y aquí los nombra en inglés, van a leer el artículo. Y tenemos aquí un mapa con la ruta terrestre y la ruta marítima. ¿En qué consiste la Ruta de la Seda? La iniciativa de Pekín es desarrollar una franja de corredores terrestres entre países y una ruta de navegación para uso comercial que vaya desde Asia hasta África, pasando por Europa Oriental. Por el momento, más de 70 naciones se han integrado en este proyecto que supondrá inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Países de América Latina, Europa y también de Oriente Medio se han incorporado a la Ruta de la Seda del siglo XXI. No vamos a leer todo. Los puertos y los parques industriales han sido fundamentales para dicha cooperación, ya que crean una cadena económica que une a China con el Golfo, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Mediterráneo. El pasado año, China ya había firmado acuerdo con 21 países del Oriente Medio sobre proyectos conjuntos dentro de la nueva Ruta de la Seda. El año pasado, este artículo es del 2020, entonces en 2019 se han firmado 21 países han entrado en este pacto trampa con China. No hay tantos países ahí en el Oriente Medio, así que debemos estar atentos a ver qué pasa con Jordania. Vamos a ver si hay otro artículo. Tenemos aquí también artículos históricos con la antigua Ruta de la Seda para ver que por esta ruta dice que no solamente se comerciaban mercancías, sino también por aquí transitaban los ladrones, los militares, es decir, el ejército, el historial, la historia de la Ruta de la Seda
la van a leer aquí con todo lo que ha significado en la historia. Vemos cómo la historia se repite y cómo de esta vez China no solamente se contenta con hacer negocio con el occidente, con el mundo, sino que se está armando de una manera vertiginosa para tratar de llegar al principal poder militar del mundo, para poder amenazar, Y hemos visto que las amenazas chinas han comenzado desde 2019. Hemos mostrado en el pasado artículos desde 2019, exactamente desde cuando se cumplieron los 70 años de China comunista, que Xi Jinping comenzó a amenazar al occidente. Comenzó a amenazar a Taiwán, comenzó a amenazar al occidente. Y él se está dirigiendo inevitablemente contra hacia el error más grave que podrá cometer, pero que es inevitable para él, aunque no creo que quiera una guerra, porque sabe que una guerra significa pérdidas, todo lo que ha construido se derrumbará. Más bien él quiere amenazar, quiere meter miedo en el occidente, tal como Putin lo ha hecho durante la Guerra Fría. Quiere meter miedo a tal manera que el occidente deje a China a establecer el nuevo orden mundial y a imponerse como poder económico y militar. Creo que este es el propósito de China, pero que no calcula, como Putin no calculó, las consecuencias de entrar a ciegas en Ucrania. También creo que Jinping no tendrá la sabiduría, porque la sabiduría viene solo por el Espíritu Santo, y él, siendo cegado por Satanás, no podrá prever esas consecuencias. Saldrá esta invasión de Taiwán, saldrá de manera contraria a lo que él se espera. Seguramente no saldrá como él quiere. Seguramente ahí será el principio de su fin, tal como el principio del fin de Putin es Ucrania. Este es el tema de hoy que hemos querido mostrar. Quiero añadir lo que dice en un artículo que vamos a publicar también, que el segundo encuentro promovido por Pekín, que contó con la asistencia de países miembros y otros con intereses en la iniciativa, ha obtenido resultados muy positivos para China. Al foro acudieron 37 jefes de Estado. Recuerden las palabras de Apocalipsis, que la ramera, la Babilonia, hace negocios con los reyes de la tierra. Exactamente, al foro económico, que esta ruta de la seda es algo económico. Al foro acudieron 37 jefes de Estado, destacando la asistencia de los líderes europeos que recientemente se han adherido a la nueva ruta de la seda, como Italia en 2019, Grecia en 2018 y Portugal en 2018, mientras otros como Reino Unido, Alemania, Francia y España enviaban representantes de alto nivel hasta completar
150 países asistentes y 5,000 representantes. Imagínense, un país abre una ruta de negocios y se presentan 150 países interesados. Es gigantesco. Sigue diciendo, en esta ocasión el gigante asiático reforzaba su compromiso con la iniciativa formalizando acuerdos por valor de 64 billones de dólares. País tras país en el mundo rompen las relaciones económicas con Taiwán para unirse a China. No pueden tener tanto con Taiwán y con China. Aquí habla también de Panamá, que rompió las relaciones con Taiwán para pasar a reconocer a China en junio de 2017. Y en noviembre, unos meses apenas después, se hace miembro de la nueva Ruta de la Seda. Vemos que todos los países, todos los presidentes entran en este acuerdo interesados por la prosperidad, por el dinero de China, pero hay muchos testimonios en YouTube de países, de presidentes que muestran el engaño chino y dicen que no ha venido la prosperidad prometida después de años de esperar. Dice, la nueva ruta de la seda avanza sin pausa. Aquí es el artículo y muestra su avance sin pausa, exactamente como el avance de Daniel capítulo 11, donde dice, y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, es decir, los océanos, o los mares, puede ser, en el monte glorioso y santo, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. El monte glorioso y santo, en otra parte se nombra como la tierra gloriosa, pero la palabra es la misma, gloriosa. Esto significa demócrata, la tierra demócrata, la tierra de la democracia. Dice, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Es evidente que el fin de China, en todo este plan malvado de engañar a los reyes de la tierra, que es verdad que en Apocalipsis dice que se han enriquecido por causa de estas relaciones con la ramera, pero también han caído en la trampa y muchos se han empobrecido más, es decir, han cedido territorios a China, han cedido puertos. Dice que se han enriquecido, pero no sé si se han enriquecido realmente con dinero, más bien con la infraestructura construida por China por sus propios intereses. Y dice que cuando le vendrá el fin, no tendrá nadie quien le ayude. Eso es interesante, que en la caída de China nadie intervendrá. Vemos a Rusia, que muy pocos se han involucrado con Rusia. Más bien Putin ha tenido que pagar mercenarios, pero así países para intervenir, para unirse a Rusia en esta guerra, no hay. Ni siquiera China, que es la hermana
más cercana de Rusia, su socio principal, ni siquiera China se une a Rusia. Y parece ser que ni a China se le unirá alguien en su caída. Con estas palabras vamos a despedirnos por ahora. Hasta el próximo sábado o hasta que el Señor quiera, para ver qué más el Señor nos ha revelado durante esta semana, durante el tiempo que vendrá. Todavía hay muchas otras cosas que no hemos podido grabar y que los tenemos apuntados, esperando que en algún día podamos contar todo lo que Dios nos ha revelado acá en Madison, rogando a todos los oyentes que puedan prestar atención y escuchar los temas del pasado para poder entender todo el camino de la luz que va creciente como la aurora hasta que el día sea completo. Todos los temas se encuentran en elultimoclamor.org en audio, en MP3, los pueden escuchar. Se encuentran en Despierta la Odisea, y también otra parte se encuentran en Daniel y Apocalipsis, porque los hemos separado. En todos los temas hemos dado algún indicio acerca de las profecías, acerca de los cumplimientos del cumplimiento de la profecía en la actualidad. Así que creo que sería provechoso para todos poder escuchar estos temas que no muchos hablan, no muchos comprenden, y de cómo estos eventos del mundo están en la Biblia y la profecía se está cumpliendo debajo de nuestros ojos y pocos entienden. Ojalá que los entendidos del Señor sean una gran multitud. Oramos por eso y deseamos que la paz de Cristo Jesús y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo pueda permanecer con cada uno de los que aman a Dios en verdad y en santidad. Amén.